La única esperanza del ser humano se encuentra en la justicia perfecta de Cristo Jesús. Por eso el día de ayer estudiamos un tema tan maravilloso, tan importante para todos nosotros. Siéntete bienvenido a esta tercera noche del simposio El último mensaje al mundo. Hoy nos acompaña un amigo muy especial, nuestro querido hermano y amigo Roberto Barrios, director del ministerio Todd Media. Si usted quiere saber, si usted desea entender todo sobre el nuevo pacto, sobre el pacto eterno, vaya a su canal, visítelo. Está en YouTube como Todd Media. ¿Listo? Antes de darle la bienvenida a mi querido hermano Roberto, quiero compartir con ustedes un hermoso texto bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Escuche bien. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y maravilloso: la humanidad de Cristo. Por favor, no se despegue de este video, véalo hasta el final. Le aseguro que va a aprender muchas cosas o que va a refrescar mucho conocimiento. Y hoy vamos a aprender de qué manera nos ayuda la humanidad de Cristo, de qué manera nos ayuda ese ejemplo a nosotros en nuestra vida diaria y cómo podemos vencer como Él venció. Mi querido Roberto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un placer para mí tenerte en nuestro canal, en nuestro ministerio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por tomarte el tiempo de predicar también la palabra de Dios. Y espero que el Señor te use con poder del cielo. Estamos ansiosos, estamos anhelando escuchar palabra del cielo y no de hombre. Que Dios te bendiga, el tiempo es tuyo. Nos vemos mañana, mis queridos hermanos. No se despeguen de este video y recuerden compartir con otras personas. Nos vemos mañana. Hola, hola Israel, querido amigo, Dios te bendiga y te guarde, muchas gracias. Es un honor y un privilegio volver a estar en tu canal. Quiero enviarle a toda tu audiencia un abrazo desde Mérida, Venezuela. Y bueno, estamos tocando temas interesantísimos en este simposio, El último mensaje al mundo. A mí en lo personal me tocó un tema bastante álgido, bastante importante, fundamental, como lo es la humanidad de Cristo. Así que por supuesto, con humildad, con ese sentido de solemnidad que necesitamos para acercarnos a Dios, yo les voy a pedir a todos nuestros amigos que me acompañen en oración para pedir su dirección en esta hora. Vamos a orar. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú humilles nuestros corazones y que solamente el nombre de Cristo Jesús sea exaltado. Permite, Padre celestial, que tu Espíritu pueda dirigir nuestras mentes en el estudio de tu palabra, y que ninguna partícula de sabiduría humana pueda entorpecer, Señor, la pureza del Evangelio. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aceptar y sobre todo ayúdanos a comprender que tu venida está más cerca que nunca y necesitamos, Señor, predicar el último mensaje al mundo. Perdona nuestros pecados, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, voy a pedirles por favor que me acompañen. Vamos a leer el capítulo número 1 de Juan y vamos a leer el versículo número 1 para introducirnos en el tema de la humanidad de Cristo. Juan capítulo número 1 y versículo número 1 dice de la siguiente manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este, por supuesto, es un versículo muy conocido. Como adventistas, la verdad es que lo hemos estudiado bastante. Y quiero adelantarme un poco en el mismo capítulo 1 de Juan. Vamos a leer ahora el versículo 14, ya que tiene allí algo el versículo 14 interesante que nos ayudará a introducirnos en el tema acerca de la humanidad de Cristo. El versículo 14 dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Ahora, cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros tratamos de comprender ese acto de amor tan solemne de parte de Dios, haciendo que la palabra, que el verbo, que el logos, que Cristo se encarnara, que habitara entre nosotros, nosotros podemos hacernos dos preguntas fundamentales. La primera de ellas sería, ¿por qué era necesario que Cristo se encarnara? ¿Por qué era necesario que el logos, que la palabra, se hiciese como uno de nosotros? Esa es una pregunta. Pero la otra pregunta también es interesante. Cuando respondamos acerca de por qué era necesario que Cristo se encarnara, ahora nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué clase de carne entonces tomaría Cristo, tomaría la palabra para cumplir su cometido? Y vamos a tratar, por supuesto, en aras del tiempo, de resolver estas dos preguntas fundamentándonos en la Escritura. Y vamos a leer ahora la primera respuesta o la respuesta a la primera pregunta, que está sumamente clara también de parte o de autoría del apóstol Juan, pero esta vez en una de sus epístolas, precisamente en Primera de Juan capítulo 3 y versículo número 8. Fíjense lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que la razón por la cual Cristo tuvo que encarnarse, por la cual Cristo tuvo que habitar entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan, es precisamente porque tenía que deshacer las obras del diablo. Y nosotros vemos fundamentalmente que la obra del diablo es el pecado. El pecado se originó en él y él trajo la rebelión a nuestro mundo. Así que Cristo necesitaba habitar entre nosotros, necesitaba encarnarse, precisamente para deshacer las obras del diablo. Así que podemos encontrar allí una respuesta clara y concisa a la primera pregunta. La segunda pregunta nos va a tomar un poco más de desarrollo bíblico. Recordemos cuál es. La segunda pregunta es, en caso de que sepamos, que ya sabemos cuál fue la finalidad de la encarnación de Cristo, ¿por qué, o mejor dicho, cuál carne o qué tipo de carne era necesario que Jesús asumiera para poder cumplir con su cometido? En este caso, como ya lo vimos en Primera de Juan, de deshacer las obras del diablo, de deshacer el pecado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y para ello vamos a utilizar principalmente el libro o la epístola a los Hebreos, porque precisamente en la epístola a los Hebreos se nos da una explicación acerca de esto. Vamos a leer primero Hebreos capítulo número 2 y vamos a leer a partir del verso 10. Vamos a leer otros versículos, pero vamos a ir leyendo a partir del verso 10 y luego vamos a ir explicando. Hebreos capítulo 2 a partir del verso 10. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora vamos a reflexionar en este verso rápidamente. Cuando nosotros leemos el capítulo número 1 de la epístola a los Hebreos, nos damos cuenta que allí el autor de la epístola hace primeramente una recapitulación de los escritos del Antiguo Testamento, principalmente Salmos, para destacar la misión de Jesús, cómo la misión de Jesús fue anticipada por los escritos proféticos del Antiguo Testamento. También nos explica por qué Jesús es superior a los ángeles. Ahora, en el capítulo 2, teniendo el autor de la epístola a los Hebreos esto en mente, quiere hacer una exhortación a no descuidar la salvación. Y para ello va a resaltar precisamente lo que tuvo que hacer la divinidad por medio de la encarnación de Cristo para garantizar una salvación tan grande. Es allí donde nosotros tenemos el versículo 10, que fíjense que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, a Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, ¿qué tenía que hacer Dios para llevar a muchos hijos a la gloria? Lo responde nuevamente el versículo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Y ahora aquí surge una pregunta dentro de esta pregunta que estamos respondiendo y es, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de perfeccionamiento? Es decir, ¿cómo es que Dios, aquel por cuya causa son todas las cosas, como dice el versículo, perfeccionaría al autor de la salvación de ellos, es decir, de nosotros? Y por supuesto está hablando de Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir leyendo Hebreos para encontrar la respuesta a este interrogante. Vamos a adelantarnos un poco hasta el versículo 14, Hebreos capítulo 2 y versículo 14, que dice de la siguiente manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se acuerdan lo que leímos en principio, en Primera de Juan, verdad? Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Pero atención al versículo 15, que dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que para librarnos de la servidumbre, Cristo tenía que participar de carne y sangre, como lo dice el versículo 14, para de esa manera romper con las ligaduras que como raza nos tenían atados. Y ahora yo quiero leer, vamos a seguir estudiando Hebreos detenidamente, por lo menos este capítulo número 2, pero quiero hacer una pequeña pausa. Usted puede dejar su marcador de Biblia allí en Hebreos capítulo 2 y quiero leerles un par de citas que a mí me parecen muy esclarecedoras para que veamos cómo fue que Jesús, siendo enviado por Dios, participó de carne y sangre, como dice el versículo 14. Vamos a leer en primer lugar en el libro Deseado de todas las gentes, la página 52, que dice de la siguiente manera, un párrafo muy interesante que habla acerca de la niñez de Jesús. Deseado de todas las gentes, página 52, a partir del verso 1, dice así: la vida de Jesús estuvo en armonía con Dios la vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno?, demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Y ahora aquí viene algo súper interesante. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. ¿Se acuerdan del versículo de Hebreos? Versículos 14 y 15 del capítulo número 2. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Así que es muy interesante porque Jesús tenía que ser nuestro ejemplo en todas las edades. Es decir, que para que el perfeccionamiento de Cristo fuese completo, un niño debería ser capaz de decir que Cristo fue su ejemplo, al igual que un adulto, al igual que un anciano. Y en consonancia con esto que acabamos de leer, yo quisiera complementarlo con otra cita que encontramos en Youth Instructor del 23 de agosto de 1894, o el Instructor de la Juventud en español. Ahora fíjense lo que dice esta cita porque es muy interesante. Que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana en semejanza de carne pecaminosa y fue tentado por Satanás como todos los niños lo son. Él fue capaz de resistir a las tentaciones de Satanás a través de la dependencia del divino poder de su Padre Celestial, mientras estuviese sujeto a su voluntad y obediente a todos sus mandamientos. Allí termina la cita. Me disculpan un poco, es que no puedo leer muy de lejos. Pero en total, eso es lo que dice el espíritu de profecía. Complementando lo que estábamos leyendo en Hebreos capítulo número 2, era necesario que Cristo participase de carne y de sangre, de modo que pudiese ser nuestro ejemplo.
Es decir, que ya en estas citas vislumbramos el tipo de carne, el tipo de naturaleza que Cristo tenía que asumir para poder obrar un rescate completo, para ser el autor de la salvación de ellos, como dice el autor de la epístola a los Hebreos. Pero vamos a seguir desarrollando esto y vamos a volver otra vez a Hebreos capítulo 2 y versículo número 16. Vamos a leer a partir ahora del versículo número 16, que dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto es muy interesante, porque aquí se está haciendo una comparación a la cual debemos prestar atención. No es el caso de que Cristo tuviese que salvar a los ángeles, está salvando a la humanidad. Y lo que el autor de la epístola a los Hebreos quiere decir es que por lo tanto debía asumir carne y sangre como esa humanidad, como la descendencia de Abraham. Pero vamos a seguir leyendo el verso 17. Por lo cual, y esto es muy interesante, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y me llama muchísimo la atención lo que dice el versículo 17. Voy a volverlo a leer rápidamente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y cuando nosotros leemos la epístola a los Hebreos completa, nos damos cuenta que allí el autor hace un énfasis muy especial en el tema del sumo sacerdocio y sobre todo desarrolla la idea de que Cristo, para ser sumo sacerdote, debía compadecerse del pueblo, ya que el sumo sacerdote, incluso participando de carne y de sangre, pero pecando, a diferencia de Cristo, tenía que ofrecer sacrificios incluso por él. Ahora, este sacrificio, el de Cristo Jesús, al no haber pecado, no necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo, pero sí necesitaba compadecerse del pueblo participando de carne y sangre, como lo dicen los versículos que acabamos de leer. Ahora vamos a leer más adelante, en el capítulo número 4 de Hebreos. Esta vez sí nos vamos a saltar 2 capítulos en Hebreos, capítulo número 4 y versículo número 14 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, la epístola a los Hebreos, acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y fíjense lo que dice el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que vemos que Cristo ciertamente fue tentado, a pesar de que Él no pecó, y esto hay que dejarlo muchas veces necesariamente claro. ¿Por qué? Porque mucha gente lamentablemente confunde el hecho de poder ser tentado, el hecho de poder participar en una naturaleza humana caída, lo traspolan y de una vez lo comparan y piensan que es igual a ser pecador, a cometer pecado. Y cuando estudiemos el tema más adelante acerca del pecado, acerca de la naturaleza del pecado, nos damos cuenta que no es lo mismo tener una naturaleza caída que haber pecado. El pecado es lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y verso 4, nada más y nada menos que infracción de la ley. Pero ahora vemos, como leímos en Hebreos, que para participar, para poder ser fiel sumo sacerdote, Cristo tuvo que compadecerse de nuestra humanidad participando de ella. Y ahora vamos a ver esto de manera práctica. Vamos a ver algunos episodios de la vida de Cristo, uno en particular, mejor dicho, en el que se nos demuestra que Cristo fue tentado, y vamos a leer un comentario del Espíritu de Profecía que nos va a dar luz acerca de esa humanidad de Cristo que fue tentada. Vamos a leer el capítulo por antonomasia que nos habla acerca de la tentación de Cristo, que es Mateo capítulo 4 y versículo 1. Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1, dice de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora yo quiero hacer un énfasis especial en este episodio de la vida de Cristo por la siguiente razón. Estamos leyendo el capítulo número 4 de Mateo, pero si usted le da vuelta a la página y usted lee el capítulo 3, usted se encuentra con el episodio del bautismo de Cristo. A mí lo que me llama la atención de este episodio de la vida de Cristo es que cuando Cristo salió de las aguas bautismales, dice la Escritura que el Espíritu se posó en él en forma de paloma y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero vemos un capítulo más adelante que el enemigo tienta a Cristo preguntándole o diciéndole si eres el Hijo de Dios, de manera medio irónica, ¿saben? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, lo que más llama la atención, queridos amigos, es que Cristo, pudiendo haber respondido: oye, mira, yo escuché la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que tú nada tienes que hacer aquí preguntándome si yo soy el Hijo de Dios, porque yo lo escuché. Pero lejos de fiarse del testimonio de sus sentidos, vemos que Cristo cita la palabra de Dios. Y aquí viene la pregunta fundamental de todas las cuestiones que podemos preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo, pudiendo argumentar con lo que había vivido anteriormente, decide defenderse con la palabra de Dios? Porque para Cristo, llegar a ser fiel sumo sacerdote, como lo dice la epístola a los Hebreos, tenía que enfrentar la tentación como usted y yo podemos hacerla. Y muchos argumentan que, bueno, que Cristo era corporalmente como nosotros en ese momento, pero no había nada en él. No había absolutamente nada en él que pudiera ser tentado, pero aquí la Biblia nos está diciendo otra cosa. Y vamos a leer, porque me llama muchísimo la atención, el comentario del espíritu de profecía que se hace precisamente acerca de este episodio de la vida de Cristo, porque nos va a ayudar a entender precisamente la humanidad de Cristo que fue tentada. Vamos a leer Deseado de todas las gentes, el libro El deseado de todas las gentes, página 91. El deseado de todas las gentes, página 91, dice así: Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Frase interesante. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Y aquí viene la clave. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Y yo he escuchado varias veces, mis hermanos, argumentando contra este capítulo del espíritu de profecía, puntualmente del libro El deseado de todas las gentes, he escuchado argumentos que dicen: no, pero es que esa cita se refiere a la naturaleza humana de Cristo. Nada en el contexto del capítulo nos hace pensar que la hermana White quería referirse con lo que declaró únicamente a la naturaleza física. Es decir, a que Cristo se cansaba como nosotros y que sentía hambre y que sentía sed y que su mente se estaba degradando por causa del ayuno. Todo lo contrario. El capítulo parece tener como contexto
parece tener la enseñanza principal, querer instruirnos por medio de este episodio de la vida de Cristo, que así como Cristo resistió el pecado en una humanidad caída, nosotros por medio del Espíritu de Dios y por medio del sostén de la palabra podemos también resultar vencedores del pecado. Se puede vencer la tentación no por fuerza humana, no con su propia fuerza, sino con la sujeción a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, tal como Cristo lo hizo. Pero quiero seguir leyendo un extracto de este capítulo que es interesante y que nos sigue aclarando, que está en la misma página 91, por lo menos en mi versión. Fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes más adelante. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Y quiero volver la memoria al libro de Hebreos, los versículos que leímos, capítulo 2 y capítulo 4. Para que pudiese ser el autor de nuestra salvación, para que pudiese ser el fiel sumo sacerdote como lo es, Cristo tenía que participar de carne y de sangre, y tenía que participar de las tentaciones, así como nosotros, y vencerlas para ser nuestro ejemplo, de modo que nosotros, confiando en sus méritos, confiando en su poder, confiando en su socorro, también pudiésemos vivir y experimentar la victoria sobre la tentación en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero volver a Hebreos, pero esta vez el capítulo 5, en donde se habla de otro episodio de la vida de Cristo, puntualmente la noche antes de que fuera juzgado, llevado precisamente para ser sentenciado a muerte. Pero también nos enseña acerca de esto. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo número 5 y vamos a leer desde los versos 7 hasta el 9. Hebreos capítulo 5 desde el verso 7 hasta el verso 9. Dice así: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y el versículo 8 dice: y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y yo le doy gloria y gracias a nuestro Padre eterno, porque por medio de Cristo, por medio de su perfeccionamiento, por medio de su experiencia aquí en la tierra, usted y yo podemos ser librados de la tentación. Podemos vivir una vida en victoria, porque como lo dice la Biblia, Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa bendición fue llevada a cabo únicamente porque Cristo venció con su humanidad, con todo el pasivo, como dice el espíritu de profecía. Venció la tentación y venció el pecado, de modo que no se halló nunca una mancha en él. Y damos gloria y gracias a nuestro Dios y Padre eterno por ese maravilloso don. Por ese motivo se encarnó la palabra. ¿Se acuerdan de la primera pregunta? Por ese motivo Cristo vino al mundo. Vino para deshacer las obras del diablo y para que por medio de su poder, para que por medio de la promesa del nuevo pacto o del pacto eterno, nosotros pudiésemos ser aptos para toda buena obra, como dice Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y ahora quiero enfocar el estudio precisamente en cómo esto sucede. ¿Cómo es que ahora Cristo, siendo elevado y estando ministrando en el santuario celestial, puede ayudarnos a nosotros que vivimos en esta tierra llena de tentaciones, llena de pruebas? ¿Cómo nos ayuda a nosotros a vivir y a ser vencedores por medio de su poder? Vamos a leer, ahora sí vamos a dejar descansar un poco la epístola a los Hebreos y vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 7 y vamos a leer a partir del verso 21, vamos a leer hasta el verso 25. Dice de la siguiente manera:
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el versículo 24, y vamos a parar aquí rápidamente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo está describiendo en el capítulo número 7, a partir del verso 21 de Romanos, está describiendo la experiencia que todos hemos vivido, la experiencia de que deseamos hacer el bien, pero parece haber una fuerza que nos mueve directamente a pecar. Y vuelvo y reitero, mis queridos amigos, no confundamos los términos. Tener una naturaleza pecaminosa no es igual a tener pecado o a heredar pecado. Al fin y al cabo, quizás esto sea otra temática, pero al fin y al cabo eso es lo que argumenta la doctrina católica del pecado original, que nosotros heredamos el pecado, la culpa del pecado. Pero si usted revisa Santiago capítulo número 1, usted se da cuenta que el apóstol lo describe como un proceso de gestación, en donde luego que la concupiscencia o deseo, ¿verdad?, recibe la autorización, es cuando se gesta el pecado. Así que no confundamos los términos. Pero ahora, lo que quiero resaltar con Romanos capítulo 7 es que el apóstol Pablo está describiendo lo que todos hemos sentido, que queremos hacer el bien, pero parece una fuerza que nos lleva directamente al pecado. Y por eso es que en el versículo 24 él se pregunta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero allí viene el versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora fíjense lo que dice el capítulo siguiente, Romanos capítulo 8 y versículo 1, porque nos va a describir cómo es este proceso, cómo es que podemos darle gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos libró precisamente de esta fuerza que nos llevaba al pecado. Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 4, dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y por eso Cristo debía participar de carne y sangre, como lo decía Hebreos. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que vemos que los que andamos en el Espíritu, como dice allí la epístola, los que hemos participado acerca del poder del Espíritu Santo, podemos vivir como Cristo vivió. ¿Por qué? Porque Dios condenó al pecado en la carne por medio de Cristo. Y relacionando esto con lo que leímos en Hebreos, vimos que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Que allí quizás no me va a dar tiempo de explicar, pero algunas personas podrán argumentar, bueno, pero es que dice semejante, no dice igual. Bueno, pero cuando analizamos la estructura que está allí en griego, la estructura gramatical, nos damos cuenta que la frase no quiere decir únicamente parecido, como muchos quieren argumentar. Cristo tenía que ser como sus hermanos para venir a ser su Salvador, para venir a ser fiel sumo sacerdote y ofrecernos no solamente la posibilidad de tener la esperanza de la vida eterna, como si fuese poco, sino también incluso la victoria en este mundo y en esta carne sobre el pecado, así como Él la obtuvo por medio de la sujeción a la palabra de su Padre. Y ahora quiero leer un par de citas para ir culminando el tema del espíritu de profecía, que de verdad a mí me impactaron bastante las primeras veces que las leí. La primera está en una matutina que se llama Exaltada a Jesús, en la página 339. Fíjense lo que dice. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura.
La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así que vemos que según el espíritu de profecía, no fue la naturaleza de Adán el no caído. Allí dice claramente la naturaleza de Adán el transgresor. Vamos a seguir leyendo. Después de pagar el precio de la redención con su propia sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en beneficio del hombre, y después de haber sufrido la vergüenza y la culpabilidad y la carga del pecado, a pesar de que él nunca cometió pecado alguno, llegó a ser el abogado y el intercesor de los seres humanos. ¿Qué seguridad es esta para el alma tentada y esforzada? ¿Qué seguridad para el universo que observa saber que Cristo será un sumo sacerdote fiel y misericordioso? Y le damos la gloria a Dios por eso. Porque gracias a la experiencia de Cristo, tomando la naturaleza, como lo dice la cita, la de Adán el transgresor, vino a ser misericordioso, a compadecerse de nosotros, pero sobre todo a abrir el camino para que por medio de él, por medio de su humanidad perfecta, nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora, para culminar, sencillamente quiero leer otra cita que la encontramos en un manuscrito 57 del año 1890. Si usted quiere buscar esta cita, pues yo la encontré en inglés. No la encontré en español, así que sencillamente tiene que buscarla y traducirla. Manuscrito 57 de 1890 dice de la siguiente manera: la humanidad perfecta de Cristo es la misma que el hombre puede tener mediante la conexión con Cristo. Como Dios, Cristo no podría ser tentado más de lo que no fue tentado en su lealtad en el cielo. Pero al humillarse a sí mismo a la naturaleza humana, Cristo pudo ser tentado. Y atención a esto, no había asumido ni siquiera la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto sin la mancha del pecado. Así que las palabras de la inspiración son totalmente claras. Cristo se compadeció hasta lo sumo de nosotros. De modo que participó, y lo dice aquí esta cita del manuscrito, participó de una naturaleza idéntica a la nuestra. Y de esa manera, como dice también la Biblia, fue capaz de obrar suma o eterna salvación para todos aquellos que confían en Él. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos, sencillamente quiero dejar como conclusión una reflexión interesante. Miren, el concepto que nosotros tengamos del pecado nos va a llevar a un concepto acerca de la humanidad de Cristo. Y ese concepto de la humanidad de Cristo nos va a llevar, por consiguiente, a un concepto acerca de la salvación. Y voy a explicarme con un ejemplo bien puntual. El gran sistematizador de la doctrina católica no se originó necesariamente en él, pero fue quien la sistematizó. De la doctrina católica del pecado original fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona planteaba que en el hombre existe una maldad imposible de erradicar. Y esa maldad imposible de erradicar era consecuencia a la vez de lo que hoy conocemos como el pecado original. Por esa razón, dado que en el hombre existe una maldad que no se puede erradicar, planteaba Agustín, los hombres no pueden dejar de pecar nunca, ni siquiera bajo la influencia de Cristo Jesús. Ahora fíjense, este planteamiento, esta doctrina que estaba sistematizando Agustín de Hipona tenía un problema. Si este pecado o si esta maldad irregenerable era producto del pecado original que se hereda desde Adán hasta nuestros días, entonces, ¿cómo era posible que Cristo viniese a esta tierra sin heredar la culpa del pecado? Y allí surgieron dos soluciones, una por parte de la teología católica y otra por parte de la teología protestante. La teología católica, en respuesta a este interrogante, para llenar este vacío, decidió elaborar una doctrina que hoy en día conocemos como la doctrina de la Inmaculada Concepción, la cual plantea que María
al momento de concebir del Espíritu Santo, se borró de ella, por así decirlo, la mancha del pecado original. De esa manera, Cristo no heredó pecado. ¿Por qué? Porque María, al retirársele todo rastro del pecado original, por consiguiente, Cristo no lo iba a heredar. Ahora, la teología protestante, queriéndose distanciar de la adoración a María, planteó una variante ligeramente distinta de esta doctrina. Y esta doctrina argumentaba que no era María la que fue librada del pecado original, sino que Cristo, al ser concebido, fue concebido con la naturaleza humana de Adán, pero antes del pecado. Así que vemos que esta concepción de que Cristo tomó la naturaleza de Adán, pero antes del pecado, está directamente relacionada con la doctrina del pecado original, que es una doctrina, por supuesto, católica. Por supuesto, esta doctrina se fue colando dentro del protestantismo, pero a mí lo que me llena de asombro es cómo hoy en día nosotros, como Iglesia Adventista, un pueblo diferente, un pueblo que nació con una concepción distinta a la de las iglesias protestantes, un pueblo que se levantó para llevar el último mensaje de amonestación al mundo, cómo hoy en día, incluso en nuestros púlpitos, se predica esta versión y esta doctrina de origen protestante que a su vez tiene raíz en teología católica. Y queridos amigos y queridos hermanos, no tengo la intención, por supuesto, de señalar a nadie, pero sí quisiera hacer un llamamiento en el nombre del Señor, y es a que volvamos a las raíces proféticas de nuestro movimiento. Volvamos a estudiar las Escrituras desde las perspectivas proféticas que se le revelaron a los pioneros de nuestra iglesia, al principio y durante el levantamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Necesitamos permanecer firmes. Necesitamos pedirle al Señor que nos libre de cualquier doctrina que no esté fundamentada en las Escrituras, sino que esté fundamentada en la filosofía humana. Debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque ciertamente la mente humana es demasiado frágil. Cualquier idea, cualquier planteamiento puede hallar cabida en nuestro pensamiento si nosotros lo permitimos. Y por eso debemos pedirle al Señor que nos mantenga firmes en su palabra y en el espíritu de profecía, en los testimonios que muchos quieren ocultar hoy en día, pero que Dios ha revelado precisamente para que el pueblo de los últimos días permanezca firme a la expresa voluntad de Dios. Queridos amigos, confiemos en que Cristo se compadeció hasta lo sumo por nosotros, que Cristo puede ser nuestro ejemplo en la niñez. Y si hay un niño que me está viendo, quiero decirte, querido amigo, querida amiguita, querido amiguito, que Cristo también es tu ejemplo. Cualquier adolescente, Cristo es tu ejemplo. Hombres de edad adulta, mujeres de edad adulta, Cristo es nuestro ejemplo. Y cualquier hermano, llegado ya a los años dorados, como quien dice, Cristo en esta etapa de tu vida también es tu ejemplo. Por medio de su humanidad, por medio de su vida perfecta, Dios nos ha demostrado que la promesa de su Espíritu está latente y vigente para nosotros hoy en día. Y que por medio de ese pacto eterno, Hebreos capítulo 13, verso 20-21, la sangre del pacto eterno, nosotros podemos ser habilitados para vivir una vida santa. Y que de esa manera no sean solamente las palabras del púlpito que amonesten al mundo, sino también sea nuestro testimonio el que le muestre al mundo, que le muestre a las personas que todavía están en tinieblas, que Dios tiene un pueblo y que los está llamando a salir de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a tener una breve oración y de esa manera vamos a orar, vamos a terminar con nuestro tema. Bien. Padre celestial y eterno, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar este tema tan maravilloso. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra pueda seguir obrando en nuestros corazones, de modo que Cristo sea exaltado y que todo conocimiento y plenitud de Él pueda hacerse una vigencia en nuestra vida. Ayúdanos siempre, Señor, a observar a Cristo como nuestro ejemplo,
a observar a Cristo como aquel que compartiendo nuestra humanidad venció al pecado sujeto a tu palabra. Y hoy en día ministra en el santuario celestial, haciendo vigente la promesa del nuevo pacto, para que tu Espíritu pueda escribir tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, que son muchas. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querido Israel, Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero desearles a todos nuestros amigos que nos acompañan que la bendición de Dios pueda estar sobre todos ustedes y sobre todo que no se pierdan el resto del simposio, porque seguramente va a ser de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Un abrazo desde Mérida, Venezuela.